No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios les bendiga, hermosos guerreros principiantes. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Es un placer volver a dirigirme a ustedes para que compartamos una historia más, una hermosa experiencia de esos guerreros del Antiguo Testamento. Pero antes, vamos a platicar con nuestro amado Señor Jesucristo. Oremos, cerremos nuestros ojitos por reverencia. Vamos, cierren sus ojitos. Señor Jesús, en esta hermosa mañana te damos gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, porque has guardado nuestras vidas de toda esta tempestad. Señor, gracias porque siempre has puesto alimento. Gracias por nuestros padres. Gracias, Señor, por el privilegio de abrir nuestros ojos y por el privilegio de que nuestro corazoncito lata, Señor, y nos dé fuerzas para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento, Padre, para entender tus hermosas palabras, esas cartas de amor que dejaste escritas en la Biblia, Señor, que podamos entender cada una de sus letras para poder alabarte y para poder tener fuerzas para luchar en esta guerra espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Qué hermoso versículo el que habíamos leído antes. Quiero que juntos lo leamos ahorita para que podamos sentir esa fuerza que solo viene de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, lean conmigo. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa fue palabra de Dios dicha a Zacarías. Eso ustedes lo pueden encontrar en Zacarías 4:6. Qué hermosa escritura. El Señor nos dice que no necesitamos tener un ejército para vencer, ni ser un gigante con mucha fuerza para poder vencer a nuestro enemigo, sino que solo necesitamos una espada poderosa llamada la palabra de Dios. Esa espada poderosa que nos va a ayudar a vencer cada uno de los problemas que afrontamos en nuestra vida. Y ella también nos dará ese escudo de la fe que nos permitirá pelear la batalla espiritual que tenemos con el enemigo. Ya saben ustedes que como hijos de Dios hay un enemigo que quiere quitarnos la paz, la alegría, el gozo de nuestra salvación a través de problemas, de tristezas. Pero nosotros tenemos la espada y el escudo de la fe para poderlo vencer. Hoy vamos a aprender de un gran guerrero de la Biblia. Pero ¿saben qué? También vamos a aprender de la historia de un principiante como ustedes llamado Jorge. Así que pongan mucha atención porque hoy vamos a tener hermosas historias de fe. Así que pongan mucha atención. Abran sus ojitos. Pongan atención, siéntense y empiecen a comenzar a ver esta clase, porque ustedes son los guerreros de la hora undécima, los guerreros de fe que están esperando y están luchando por un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¡Comencemos! Hola Jorge, ¿por qué estás triste? Estoy triste porque no quiero cantar, no quiero leer la Biblia, no quiero hacer tareas y estoy aburrido. Jorge, te invito a mi casa para que podamos compartir de la palabra de Dios. Está bien. Qué bueno que viniste, Jorge. Hoy te compartiré una de las historias que aprendí en mi escuela dominical virtual. El pueblo de Israel, después de haber sido liberado por Débora y Barak, vivieron muy bien 40 años, pero de nuevo se volvieron a olvidar de Dios, de ese Dios poderoso que los había librado de la esclavitud de Egipto y los había guardado por todo el desierto. Comenzaron a adorar ídolos paganos, comenzaron a compartir con los dioses de los madianitas. ¿Y saben qué pasó? Se alejaron de Dios.
Y Dios los observaba con tristeza que su pueblo de nuevo había caído en las ofrendas paganas a dioses ajenos, cuando Dios les había enseñado que no debían adorar otros dioses más que al gran Dios de Israel. ¿Y saben qué? Los madianitas los acorralaban, los maltrataban y tuvieron que huir a las montañas, tuvieron que huir a vivir lejos de la ciudad. Cuando vivían allá, ellos hacían sus cosechas y cuidaban sus animales. Pero ¿qué creen que pasaba? Cuando ya estaban grandes sus ovejas y sus animales, y cuando tenían sus siembros grandes, listos, solo para irlos a cortar para poder comer ellos, venían los madianitas con sus grandes camellos y con sus grandes carruajes y se robaban todo el alimento que el pueblo de Israel sembraba y se robaban todos los animales que ellos tenían. Y ellos se tenían que esconder en cuevas para que no les hicieran daño. Y así sucedía cada año que los israelitas sembraban. Ellos se escondían cuando los madianitas venían y les llevaban toda su cosecha. ¿Y qué cree que pasaba? Ellos se quedaban sin comida y empezaban a padecer hambre y había gente que moría de hambre. Entonces, un hombre, un joven valiente, un día se puso a pensar que por qué el Dios de Israel se había olvidado de ellos. Ese hombre era Gedeón. Gedeón era un joven que se molestaba cada vez que los madianitas venían y les robaban su comida. Y decía, ¿dónde está ese Dios maravilloso de Israel? ¿Dónde está ese Dios que abrió el mar rojo? ¿Dónde está ese Dios que nos cuidó en el desierto? ¿Dónde están sus maravillas? Y ese joven reclamaba y miraba al cielo y le preguntaba a Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué permites que los madianitas vengan y nos lleven nuestra comida? Un día Gedeón estaba guardando el trigo, escondiendo la comida para que los madianitas no se la llevaran. Y en eso levantó sus ojos y vio el ángel del Señor que estaba sentado debajo de un árbol. Era el mismo ángel que le había aparecido a Josué en aquella batalla en Jericó. Y le dijo, Gedeón, Dios está contigo. Entonces Gedeón le dijo, ¿Dios conmigo? Entonces, ¿por qué nos pasan estas cosas? Parece que Gedeón no se había dado cuenta que eran ellos los que se habían olvidado de Dios, que eran ellos los que habían dejado de orar y de alabar al Señor, y se habían dedicado a adorar otros dioses, se habían dedicado a reclamar por sus problemas y a renegar de por qué los madianitas los trataban mal. Entonces, Dios escuchó el clamor de Gedeón y le dijo, ve, esta fortaleza que tú tienes, le dijo el ángel, salvará a Israel de los madianitas. Y Gedeón se quedó así pensando y se asombró Gedeón de lo que había escuchado. Y le dijo, Señor mío, le dijo, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre y yo el menor de la casa de mi padre. Y Dios le prometió ciertamente que él estaría con él y que derrotaría a los madianitas. Gedeón entonces preparó una ofrenda al Señor y le dijo, si he hallado gracia, permíteme que te prepare una ofrenda. Y se fue a preparar la ofrenda. Y el ángel se quedó esperando bajo el árbol. Entonces vino Gedeón y trajo la ofrenda. Trajo un cabrito, trajo panes y trajo un caldo en una olla. Y el ángel le dijo, derrama el caldo sobre el altar y yo lo consumiré. ¿Y qué creen que pasó? El ángel consumió
con fuego el altar de Gedeón. Y así aceptó Dios la ofrenda que Gedeón le había hecho. Y le dijo, ve y derrota el altar que tu padre tiene a los dioses paganos, el que tiene a Acera y a Baal. Bota esos dioses y sacrifica ahí un toro de los de tu padre y que todo el mundo sepa que tú has derrotado a esos dioses y que tú ya no más los adoras. Entonces Gedeón se inclinó después que hizo el sacrificio y el ángel desapareció y él se inclinó y dio gracias a Dios por haberlo escogido a él y le pidió a Dios fortaleza para poder enfrentar a los madianitas. Entonces vino Gedeón y buscó ayuda de siervos de su padre. Y en la noche botaron y quebraron el altar de Baal y de Acera y lo cortaron a pedazos. Y ofreció un toro en honor a Jehová, en sacrificio. Pero a la mañana siguiente el pueblo se dio cuenta y querían matar a Gedeón por haber destruido sus dioses paganos. Entonces, ¿qué creen que pasó? El padre de Gedeón salió a protegerlo y le dijo a la gente, ¿cómo le dijo? ¿Acaso Baal es su Dios? Si Baal es su Dios, que se defienda a sí mismo. Y entonces el pueblo se enojó con Gedeón y se fue, pero su padre lo protegió. Un día Jehová le dijo a Gedeón que tocara el cuerno y que reuniera a todas las tribus para que estuvieran listos para la batalla. Y Gedeón tocó el cuerno. Vieron todos los israelitas de alrededor al escuchar. Eran como 32,000 hombres, imagínense esa multitud. Y empezó a correr la noticia que este joven había destruido los altares de Baal. Y entonces ellos empezaron a confiar en Gedeón, que él los iba a librar de los madianitas. Pero Gedeón quiso estar seguro y reunió a los hombres y les dijo, vamos a luchar. Jehová nos entregará en nuestras manos a los madianitas. Y les empezó a decir al pueblo todas las maravillas que el ángel le había dicho. Pero un día Gedeón quiso estar seguro del llamamiento de Dios, porque Gedeón a veces le daba miedo cuando el Señor se recordaba que el Señor lo había escogido. Entonces dijo, Dios mío, te pido una señal. Yo voy a dejar afuera de mi casa un vello de lana. Y le pidió que ese vello de lana estuviera mojado en la noche y que toda la tierra estuviera seca, solo el vello de lana estuviera mojado. Y así fue. Al día siguiente, ese vello de lana estaba mojado. Gedeón pudo comprobar que estaba mojado. Y a la siguiente noche le dijo Gedeón, Señor, dame otra señal, que llueva en toda la tierra, pero que el vello de lana esté seco. Y Dios le volvió a comprobar a Gedeón que él estaba con él. Entonces Gedeón dijo, ciertamente Jehová nos entregará a los madianitas. Pero entonces vino Gedeón y Jehová le habló y le dijo, habla con el pueblo. Diles que el que tenga miedo se regrese. Y Gedeón vino y le preguntó al pueblo, los que tienen miedo, regrésense, porque Dios no quiere cobardes en esta batalla. Y se regresaron muchos, y solo quedaron 10,000. Pero Gedeón dijo, Dios mío, dijo, qué pocos hombres quedaron. Creo que no ganaré esta batalla. Aún Gedeón sentía miedo. Y entonces Jehová volvió a hablar con Gedeón y le dijo, son muchos, Gedeón, y no todos son valientes. Vamos a hacer la última prueba, le dijo. Lleva a estos hombres a las aguas y
obsérvalos. Todos los que beban agua como perros así agachados, estos hombres regrésalos para sus casas, porque ellos no están todavía completamente listos para la batalla. Pero aquel hombre que no doblare sus rodillas para beber agua y esté siempre atento, a esos tienes que dejar. ¿Y saben qué? Casi todos doblaron las rodillas. Solamente 300 hombres se llevaron el agua con la mano para poder vigilar siempre si el enemigo venía. Y quizás Gedeón pensaba que quedaban muy pocos, pero él obedeció lo que Dios le dijo, que con esos hombres le iba a entregar a Madián. Y entonces Gedeón se fue con sus 300 hombres a acampar para esperar la orden de Dios para empezar la batalla. Dios sabía que Gedeón necesitaba ayuda después de la prueba para darle más fuerza en su fe. Entonces le mandó en esa noche al campamento de los madianitas y le dijo Jehová: ve Gedeón con tu criado Fura al campamento de los madianitas. Y vino Gedeón y fue al campamento de los madianitas a escuchar de qué hablaban. ¿Y saben cuál fue la sorpresa? Que estaban hablando unos guerreros madianitas y le decía uno al otro: ¿sabes qué? Tuve un sueño, le dice. ¿Y qué soñaste? Le dice el otro. Yo veo un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y que llegaba a las tiendas y las golpeaba. ¿Y sabes qué? Las tiendas se caían. Y el compañero le contestó: esa no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas. Y ellos se quedaron asustados. Pero para Gedeón, esta fue la última fortaleza que Dios le dio. Y Gedeón entendió que Dios estaba con él y que Dios, por su gracia, lo iba a guardar y les iba a dar las fuerzas y les iba a dar la sabiduría para vencer a los madianitas. Entonces vino Gedeón y subió a su campamento y le dijo a los hombres: levántense, porque Dios hoy nos ha entregado a los madianitas en nuestras manos. Y se levantaron esos hombres y les dijo Gedeón: van a tomar con una mano van a tocar una trompeta y con otro van a tomar un cántaro y con una antorcha ardiendo. Y vamos a bajar a ese campamento y cuando yo les dé la orden, entonces ustedes van a gritar a la bocina de las trompetas y van a gritar: la espada de Jehová y de Gedeón, la espada de Jehová y Gedeón. Y así vamos a vencer a los madianitas. ¿Y saben qué? Gedeón bajó e hizo como Jehová le había dicho. Y esos hombres empezaron a gritar con sus trompetas y empezaron con sus antorchas a rodar el campamento y empezaron a gritar: por la espada de Jehová y de Gedeón, por la espada de Jehová y de Gedeón, por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Y qué creen? Los madianitas escuchaban tantas voces que pensaban que un gran ejército venía sobre ellos. Y corrieron y corrieron y corrieron y corrieron. Y se morían del susto y huyeron. Y Gedeón comenzó a perseguirlos con su ejército y los empezaron a matar unos a otros. Ellos, asustados, corriendo en medio de la noche. Y también se mataban unos con otros. Aquella noche Dios le dio la victoria grandiosa a Gedeón sobre sus enemigos. ¿Por qué creen ustedes que Dios le dio la victoria? Porque Gedeón confió en Jehová. Gedeón confió en este poderoso Dios de Israel que los había librado de tantas batallas. Y le dijo al pueblo: Jehová nos ha dado la victoria. Y por 40 años ese pueblo estuvo siendo guiado por Gedeón. Y Gedeón fue uno de los jueces que el pueblo de Israel tuvo. Él siempre confió. Él se miraba un joven sin experiencia, un joven que solo sabía
sembrar, que solo sabía guiar ovejas, un joven que por años había estado viendo cómo su pueblo era devastado y moría de hambre por culpa de los madianitas. Pero Dios vio en el corazón de Jehová una valentía. Dios vio en el corazón de Gedeón que él era valiente y dijo, este va a ser el hombre que librará a mi pueblo. Pero lo más hermoso es que Gedeón confiaba en Dios y confiaba en cada palabra que Dios le dio. ¿Saben qué? Jorge está muy alegre porque entendió la historia que su amiga le estaba contando. Y Jorge dijo, ya entendí, dijo, no debo de estar triste porque Dios está conmigo. Muchas veces el enemigo nos trae tristezas, nos trae aburrimientos, empezamos a reclamar, ay, que qué cansada la escuela, que no quiero ir a hacer tareas, ay, mi papá me regañó y mi papá me regaña mucho, mis amigos pelean conmigo, soy un niño triste y nos vemos tan opacados, tan tristes. Pero ¿saben qué? Jorge entendió que esas veces que se sentía triste era el enemigo robándole el gozo que solo Dios nos puede dar. Entendió que así como Gedeón estaba triste, así también él se ponía triste. Que así como los madianitas venían y le robaban la comida a Gedeón, le robaban la felicidad a su familia, le robaban el gozo de cultivar sus siembras y de gozar de sus animales, así el enemigo viene y nos roba la alegría, y nos roba el amor, y nos roba el entusiasmo, y nos roba las ganas de orar, y nos roba las ganas de leer la palabra, las ganas de cantar, y nos empieza a poner malos pensamientos, nos roba las energías. Y ustedes son niños guerreros, que Dios les ha dado todo para que puedan ser niños felices. Jorge entendió que Dios, cuando Él viene en nuestro auxilio, las cosas cambian. Cuando oramos y le decimos, Señor, perdónanos por haber permitido que el enemigo robe nuestro gozo, por haber permitido que el enemigo nos cargue, cuando Dios ha dicho que Él va a llevar nuestras cargas. Pero nosotros, muchas veces, cuando no oramos, cuando no leemos la palabra, nos alejamos de Dios. Y el enemigo aprovecha y dice, este niño está desamparado. Entonces voy a atacarlo con malos pensamientos. Y vienen los malos pensamientos. Pero cuando oramos, entonces la felicidad regresa. Y tenemos el gozo para cantar, para leer la palabra. Tenemos el gozo para amar a los demás. Jorge entendió eso, que el enemigo no le puede robar su gozo, no le puede robar su paz, no le puede robar su felicidad, porque Dios está de la mano dándonos siempre todo lo que necesitamos. Y que en su palabra encontramos todas esas promesas. Y como Gedeón creyó cada palabra que Dios le dio, entonces nosotros también debemos de creer cada palabra que Dios nos dé. Quiero que hoy aprendamos un hermoso versículo. Quiero que se lo aprendan en su casa. Dice la Biblia en Proverbios 3, 5, 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Saben qué? Gedeón no confió en sus fuerzas. Gedeón confió en la promesa que Dios le dio desde el principio, que en sus manos iba a entregar a los madianitas. Él no se puso a hacer sus propias estrategias. Él confió en cada cosa que Dios le iba diciendo. Lo reconoció en cada uno de sus caminos hasta que ganó la batalla. Jorge también. No se confió en su corazón y en los pensamientos que venían a su mente.
Jorge empezó a confiar en Dios. Empezó a confiar en cada palabra que hay en la Biblia. Empezó a reconocer que era Dios el que le daba la alegría, que era Dios el que le daba el gozo y que era Dios el que podía guiar su camino. Así ustedes, mis principiantes, deben de confiar en Dios en todo su camino. Ahorita que están en casita, abran su Biblia, léanla, aprendan más de Jesús. Porque si no oramos, si no leemos, el enemigo se aprovecha y perdemos nuestras fuerzas, como Gedeón las perdía, hasta que escuchó la voz de Dios, lo reconoció y él enderezó sus caminos. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.